estado de bienestar. Ellos ya están bastante bien. La derecha, compañeros y compañeras, no tiene sentimiento. La derecha no es solidaria. La derecha lo tiene muy claro. Cuanto peor para la gente, mejor para ellos. Cuanto menos derechos, cuanto menos igualdad de oportunidades, la cosa volverá a ir para atrás. ¿Y sabéis lo que eso significa? Que ellos de nuevo para arriba y nosotros otra vez para abajo. Que sus hijos volverán a ocupar los cargos importantes y los nuestros volverán a ser sus peones. Y nosotros no estamos dispuestos a que otra vez cambie la historia. Ya está bien de ese sonreír. Ellos podrán ser más ricos, podrán ser más poderosos, podrán ser incluso más guapos, pero lo que no estamos dispuestos es a que nos quiten el derecho a ser iguales, a que todas las personas tengamos igualdad de oportunidades, a que el hijo del trabajador tenga las mismas oportunidades de estudiar que el hijo del ingeniero, del arquitecto, del abogado, del maestro, de quien sea. Que no ha costado mucho conseguirlo y no estamos dispuestos a dar un paso atrás ni un solo centímetro. Del comunista no iba a hablar, vosotros ya lo sabéis todo, pero ellos claro, mucho hablar, todo el esfuerzo se le va por la boca, pero al final son unos relajados, mucho rebelate tú, movilízate tú, ellos no se mueven, a ellos no les gusta gobernar, no, y menos solos, eso es muy trabajo para ellos, a ellos les gusta que la derecha gobierne. Con dos cosas. Que la derecha siga masacrando los derechos de los trabajadores para que ellos sigan con sus manifestaciones, con sus huelgas generales, para seguir justificándose y viviendo del sueño. Porque estos comunistas de ahora no son como Carrillo y los comunistas de antes, ¿no? Estos comunistas de ahora no les gusta que nosotros gobernemos. No les gusta que las cosas se hagan bien hechas. Porque si no pierden el sentido de su existencia. ¿Sabéis lo que pasa? Están por puro porquería. Son, después de la derecha, los peores enemigos del progreso social. Siempre tratan de usar la más mínima falta para justificar que se pegan a la derecha. Porque los socialistas son muy malos. Los socialistas son de derecha. Ellos son unas criaturitas muy íntegras. Unos angelitos bajados del cielo. Ellos nunca lo un plato. Como dice Guerra, a veces no son más malos porque no pueden ser. Y este año el 30 que nos presentan en Málaga, lo traen importado de la Rioja, como el vino. Lo que pasa es que el vino, además de llegar a la vida, a veces, en pequeñas cantidades, sirve para mejorar la circulación. Pero este individuo no va a mejorar ninguna circulación. Este individuo viene de la derecha, circula por la derecha, y eso sabe que lo que provoca atascos. Por eso, yo le pido a la gente de izquierda que no pierdan el tiempo, que no toquen a opciones inútiles como este chaval, que nos estamos jugando mucho, que el mantenimiento por la gaseosa, eso es algo muy serio. Nosotros, la gente de izquierda de verdad, los socialistas y la gente de progreso, ya nos sumamos una vez al cambio de Felipe González en el año 82, a ese cambio que de verdad cambió este país por completo. Este cambio, compañeros y compañeras, ese cambio que produjo que la educación fuese universal, para todos y para todas, pero además pública, gratuita y de calidad. Pero con este cambio de Felipe González también conseguimos que la sanidad también fuese universal, ¿sí? También para todos y para todas, y también pública, gratuita y de calidad. Pero con este cambio, los socialistas conseguimos también el tercer pilar del estado de bienestar, la garantía de que todas y todos tendríamos unas pensiones dignas. Unas pensiones dignas no solo para los que cotizamos a
cambio de verdad, no este cambio que nos propone la derecha, un cambio de andar para atrás, de recortar derechos. Perdonadme, pero es que cuando hablo de este tema me indigno un poco. Y me pregunto si no estaremos perdiendo los trabajadores y las trabajadoras ese proyecto que nos está contando el PP. Hombre, yo creo que no. Yo creo, como dice el Periana, que aquí no hay un punto para un remedio. Además, yo pienso también, como dice la compañera Susana Díaz, que los ratones de Andalucía estamos contentos porque sabemos que no le vamos a votar al gato. Nosotros somos ratones colorados. Y ni el gato de Rajoy ni el gato de Aznar nos van a comer. A nosotros, para que nos coman el gato, nos tienen que pillar de cuidado. Y, compañeros y compañeras, pillar de cuidado a ustedes es muy difícil. Ya, tenemos mucha memoria. Los andaluces hemos pasado mucho. Somos mucho más inteligentes de lo que se creen algunos y algunas. Por eso, a nosotros no nos dan gato por liebre. No, compañeros. Pues bueno, como decía, con el cambio de Felipe González, no quedó ahí ni mucho menos. Es decir, con la educación, con la sanidad, con las pensiones, todavía. Con este cambio también entramos en Europa, entramos en el mercado común, recibimos fondos para que nuestro país fuese progresando. Y ya lo veis que progresó, poco a poco llegamos al nivel del resto de países de Europa. Al nivel de esos países donde antes teníamos que ir a trabajar. Y de pronto nos miramos de tú a tú con Francia, con Alemania, con Inglaterra, con Holanda. No solo eso, sino que además, mientras tanto, fuimos haciendo leyes que nos igualaron al resto de países de Europa en derechos civiles. Se hizo la primera ley del divorcio, la ley del aborto, pero de aquella primera etapa socialista en el gobierno de España, me gusta recordar sobre todo el apoyo que se le prestó a los trabajadores y las trabajadoras, ampliando la cobertura de prestación por desempleo. Pero en nuestra tierra, en Andalucía, aún mucho más, porque aquí vino el PER, ese desempleo agrícola, ese PER que ha permitido que toda nuestra gente, pero sobre todo nuestras mujeres, puedan cobrar un desempleo cuando no hay trabajo en el campo. Pero sobre todo, que puedan cotizar para que llegada a su jubilación tengan una pensión digna como antes no podían tener. Y todo eso, compañeros y compañeras, se lo debemos a los gobiernos socialistas. Os quiero recordar, para que no se lo olvide, que los derechos no son eternos. ¿Recordáis cuando el PP entró en el gobierno en el año 96? ¿Recordáis el decretazo del señor Aznar? Por las movilizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, encabezadas por nosotros y por nosotras, el señor de la guerra se hubiese cargado a PER y a todo lo que convierte a socialismo y a igualdad. Pero tuvo que echarse para atrás. Tuvo que echarse para atrás porque tenía que arreglar su cabeza. Pero, no obstante, le dio un buen recorte al PER. Un recorte del que todavía estamos pagando factura. Por eso digo que las cosas no son eternas. Y que dependiendo del gobierno que tengamos, iremos hacia un lado, o hacia otro lado. Al lado de todos y de todas, o al lado de unos pocos privilegiados. Por eso no nos podemos permitir el lujo de quedarnos en la casa calentitos y viendo la tele. No, compañeros. Cuando se hace un cambio tan malo como este del PER, luego cuesta mucho trabajo recuperarlo todo. Bueno, ellos tardan menos tiempo que nosotros en recuperarlo. ¿Y sabéis por qué? Porque ellos
Por eso, no podemos dormirnos en los placeres, esperar que yo llegue al poder para que nosotros perdamos los derechos. En estos años de Aznar, además de perder el experto, me parece que también fue ministro Rajoy. Fue ministro, me parece, de casi todo. Aunque yo la verdad no lo recuerdo porque este hombre tiene la mala costumbre de no hacer nada en ningún círculo del privado. Pero es más grave la cosa. Es que nosotros no hacemos nada. Es que hay algo peor que no hacer nada. ¿Sabéis qué es? Es estropear, es destruir, es echar por alto el trabajo que otras personas han hecho antes con mucho esfuerzo. Por eso, más grave que ser un intento todavía es que te coloquen en un puesto de importancia del que depende a mucha gente que no tiene culpa de lo que no quiere hacer. Bueno, continuando con la historia que, como he dicho, está cargada de entrega y de trabajo. Porque nosotros no nos paramos con Felipe González. Nosotros después de este hombre, volvimos en el 2004. Volvimos con el compañero presidente Zapatero. Zapatero empezó a gobernar y lo primero que hizo fue traerse a las tropas españolas de allá. De esa guerra inútil en la que nos metió el señor de la guerra, el jefe supremo del Rajoy y de toda la guerra española. Ese fue el principio del gobierno de Zapatero. Pero compañeros y compañeras, ¿sabéis cómo ha terminado la era de Zapatero? Pues bien, ganándole la batalla a ella. Si la ayuda de Zapatero. Porque el Partido Popular no quería que nosotros acabásemos con esta banda criminal que tanto daño le ha hecho a España. Pero no fue. Ha sido un gobierno socialista el que ha acabado con esto. Para bien de todos los españoles, de los vascos, de los catalanes, de los andaluces y de todos los pueblos de España. Pero entre 2004, el principio, y 2011, el fin de la era Zapatero, se ha hecho mucho. Porque además de hacer país, además de articular nuestro país como nunca se había hecho antes, además de invertir en nuestra tierra, en Andalucía y en Málaga, como jamás se había invertido, se han hecho el mayor número de leyes que garantizan los derechos civiles de los ciudadanos y de las ciudadanas. La ley de igualdad, la ley de la violencia de género, la ley del matrimonio de personas del mismo sexo, la ley de salud reproductiva, tantas y tantas y tantas leyes, pero sobre todo yo destacaría por su importancia y por justicia social la ley de la violencia. La gran ley que Rajoy ya ayer dijo por fin que se va a cargar del pilón, sí señores, porque es una ley que garantiza más y más derechos a todas y a todos, pero sobre todo a las personas que más lo necesitan, porque los socialistas no nos olvidamos de nada, pero evidentemente nos olvidamos menos de las personas que tienen menos posibilidades. Ahora no estamos en los mejores tiempos, son tiempos difíciles, la economía mundial no está rápida a pero nosotros tenemos dos gobiernos socialistas, el gobierno de Andalucía y el gobierno de España. Dos gobiernos que protegen como ninguno a los trabajadores y a las trabajadoras. Imaginad esos tiempos con gobiernos de la derecha, como ocurre, por ejemplo, en Portugal o en Inglaterra. Allí había gobiernos de izquierda y han cambiado por otros de derecha. ¿Y sabéis qué han conseguido? Pues, en Portugal han conseguido que bajen las pensiones, que se reduzcan las pagas extras, que haya recortes en sanidad, que haya recortes en educación. Bueno, y en Inglaterra, donde la derecha iba a arreglar la economía sigue igual, porque la crisis sigue existiendo y además han reducido la pena, han utilizado la cantidad que tienen que pagar los universitarios
medidas que toman ante la crisis. Compañeras y compañeros, medidas son las que ha hecho el presidente Sánchez. Medidas difíciles, a veces no las hemos comprendido bien, porque teníamos que apretarnos el cinturón un poquillo más de la cuenta. No son las medidas de izquierda que todos queríamos, pero había que hacer. En situaciones difíciles hay que hacer determinadas cosas, ¿vale? Y al menos hay que conseguir que este país no caiga en picado como han caído otros tantos países de Europa. Pero ahora vamos a entrar en otra etapa. Vamos a entrar en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba. Una etapa en la que la experiencia, la inteligencia, pero sobre todo la sensibilidad y los valores socialistas van a marcar una salida de la crisis por el cielo. Eso significa una salida de la crisis sin recortes en el estado de bienestar, pero sobre todo con generación de empleo y con una mayor cobertura en la profesión por desempleo. Una salida en donde las grandes fortunas paguen más, en donde los bancos paguen más, en donde las mujeres y los jóvenes tengan más oportunidades. Una salida en donde la hipoteca de la vivienda no hipoteque la vida de las personas hasta extremos insospechados. Una salida en que los recortes no se hagan en lo prioritario. Una salida que cualquier gobierno socialista lo haría teniendo en cuenta que las personas son el centro de nuestro gobierno y lo más importante. En estos días estamos en la Casa del Pueblo hablando con compañeros y compañeras y nos indignaba al escuchar a este representante del PP cuando decía que si ellos llegaran a gobernar, que no recortarían en la educación pública que tanto trabajo le ha costado a los jóvenes. Y todos sabemos que eso es mentira, compañeros y compañeras. Lo estamos comprobando. Ellos van a apostar por la educación privada, por ese modelo que diferencia a la gente con dinero de ellos. Ese modelo que ellos defienden, que ellos practican allí donde gobiernan. Véase en Madrid, véase en Valencia, véase en Murcia, incluso, aunque ya han quedado 4 veces, en Castilla-La Mancha. Pero claro, con este modelo de ellos tendremos una educación pública de peor calidad. Una educación pública con menos recursos. Una educación pública con menos medios materiales y humanos. Con ello, quieren conseguir que sus colegios, los colegios de la gente del PP, donde estudiarán los niños y las niñas que tienen dinero, sean de mayor calidad que los colegios públicos donde van a estudiar nuestros hijos y nuestras hijas. Los hijos y las hijas de los trabajadores y de las trabajadoras. Con este modelo de educación privada, la derecha quiere conseguir que nuestros hijos tengan una educación día a día que cada vez seamos más iguales, que tengamos las mismas posibilidades, todos, tengamos más o tengamos menos.